días, mi nombre es Wilson Fabián Ramírez y mi artículo es un estudio del suero de los pacientes con enfermedad de Parkinson usando espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier. Este artículo es de los señores Xin Wan, Qipen Wu, Shaon Li, Shaon Shou, Feng Shenshu, Xin Shon y Shaolin Ye. Algunos pertenecen a la Escuela de Ciencias Médicas Básicas de la Universidad Médica de Anhui, ubicada en China. Otros pertenecen al segundo hospital afiliado pues, de esta misma universidad. Otros pues, al primer hospital afiliado de la Universidad Médica de Anhui y el laboratorio clave de química de la provincia de Anhui. Resumen. La enfermedad de Parkinson, PD, en sus siglas en inglés, amenaza la vida y la salud de los seres humanos en gran medida, y el diagnóstico precoz de esta enfermedad es importante para su tratamiento. Para ello, la espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier puede detectar cambios biomacromoleculares en las células o tejidos de forma sensible. En este estudio básicamente lo que hicieron fue comparar el suero de pacientes que contienen esta enfermedad de Parkinson con personas sanas usando esta espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier. Bueno, en el cual se obtuvieron diferencias significativas en las porciones de área pico, en ciertas porciones de área pico, digamos un ejemplo de 3294 en comparación con 3067 centímetros en términos de longitud de onda. Otra fue que la estructura secundaria proteica cambió después de que se produjo la enfermedad. En tercer lugar, pues la combinación de los espectros IR y los análisis de los discriminantes en los pacientes se pueden distinguir entre los pacientes con esta enfermedad entre las personas sanas con un 93,4% de sensibilidad y un 77,27% de especificidad y un 99,94% de precisión. Introducción. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central donde se dan trastornos de movimientos. Esto ocurre cuando las células nerviosas o las neuronas no producen suficiente cantidad de una sustancia química llamada dopamina. ¿Qué efectos tiene esta enfermedad? Esta enfermedad produce problemas de equilibrio y coordinación, movimientos asimétricos en las manos, lentitud en los movimientos, rigidez en brazos y piernas. Cabe destacar pues que esta enfermedad se da en personas mayores de 65 años. Es una enfermedad difícil de prevenir en su progreso de neurodegeneración mediante realización de tratamientos de intervención neuroprotectora para pacientes pues con Parkinson. Por lo tanto, la identificación e intervención temprana son de gran valor para retrasar el curso de esta enfermedad. Hasta el momento todavía no es posible diagnosticar Parkinson mediante pruebas bioquímicas. Por otra parte, es imposible identificar el Parkinson clínicamente antes de un daño significativo de las neuronas de dopamina, es decir, pues que antes en su etapa inicial pues clínicamente no es fácil de detectar esta enfermedad, sino se detecta ya cuando se ha hecho un daño paulatino en el sistema nervioso. Plasma o suero sanguíneo. El plasma pues es la fracción acelular de la sangre, está compuesta por un 90% de agua, un 7% de proteínas y un 3% de grasa, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógenos, entre otros. También como productos de desecho como el ácido úrico. Las proteínas, como el interés de
de este artículo fue mirar la modificación estructural que tiene el plasma, pues obviamente la fracción de proteínas, que es este 7%. Las proteínas plasmáticas pues se clasifican en albúmina, globulinas y fibrógenos. Pues las albúminas intervienen en el control del nivel de agua en el plasma sanguíneo y en el transporte de lípidos por la sangre. Las globulinas pues se relacionan fundamentalmente con los medicamentos de defensa del organismo. Y los fibrógenos pues son proteínas esenciales para que se realice la coagulación sanguínea. Como el 7% pues de estas proteínas, el 60% es albúmina, pues la albúmina es una proteína globular que tiene una estructura terciaria y está constituida alrededor de 585 aminoácidos y posee 17 puentes de disulfuro. Tiene un pH 4,9 y pues esta albúmina se sintetiza principalmente en el hígado. Como ahí se puede observar en su estructura, pues el grupo amino, dos grupos amino en la estructura de la albúmina. ¿Qué otros estudios se han hecho con espectroscopía infrarroja en este campo? Bueno, el señor Almet y pues su equipo compararon espectros IR del plasma de pacientes con enfermedades de Parkinson y el plasma de personas sanas. Pues lograron resultados satisfactorios combinando espectros IR con redes neuronales artificiales. El señor Swetborska y su equipo de trabajo compararon pues también espectros IR de sustancias negras y pues de sustancias cerebrales y tejidos cerebrales normales. Pues estas sustancias negras, pues es como se observa en la imagen, es una de las partes del cerebro pues perteneciente a los ganglios basales. Su función principal tiene que ver con el movimiento y la motivación. El señor Sud y su equipo de trabajo pues compararon también espectros infrarrojos de neuronas hipocampales de ratas con 6-hidroxiopamina y ratas normales. Pues estos dos últimos estudios pues es basados en un modelo de ratón en donde pues no hicieron, pues no analizaron sueros de personas. Cabe resaltar pues que en este artículo pues ellos lo que analizaron fue los cambios en las porciones del área pico y pues las estructuras secundarias de la proteína. Además, pues combinaron los espectros y héroes con los análisis de discriminantes y pues su objetivo era explorar como tal la viabilidad de distinguir pacientes con Parkinson de personas sanas por medio de espectroscopía infrarroja. Materiales y métodos. Este estudio fue primeramente pues aprobado por el Comité de Ética Biomédica de la Universidad Médica de Anhui, donde se recogieron muestras de sangre después de obtener el consentimiento pues informado de los pacientes. Eh, el grupo de pacientes con Parkinson que ellos tomaron pues consistió de 61 pacientes y pues estos pacientes pues los catalogaron según pues la etapa en la cual iba su Parkinson. Entonces digamos en la etapa 1, en su etapa inicial como tal, iban 18 casos, en la etapa 1,5, 12 casos, en la etapa 2, 18 casos, en la etapa 3, 9 casos, en su etapa 4, pues 4 casos. Todos estos pacientes pues vinieron como tal del hospital afiliado a la Universidad Médica de Anhui y tomaron también un grupo control pues de personas sanas que pues estaban formadas por 22 voluntarios, pero acá pues no distinguieron entre no hubo una diferencia significativa en cuanto a género y edad. Al momento pues de tomar las muestras pues de sangre venosa se centrifugaron inmediatamente a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos pues para separar el suero pues de la sangre, ¿no? Para hacer la extracción del plasma sanguíneo. Luego de alrededor de la obtención de 10 microlitros de este suero, pues se adicionó un goteo sobre una ventana de fluoruro de bario. Pues estas ventanas pues se utilizan en la espectroscopía infrarroja para
pues específicamente para tejidos de cartílago y hueso, y proporciona pues información sobre la composición bioquímica de los tejidos. Esta ventana es transparente y la figura 7 pues muestra la configuración de parámetros y el procesamiento de datos del infrarrojo. Los espectros IR de segunda derivada se obtuvieron de espectros infrarrojos mediante el uso de un software que se llama Opus, que es el algoritmo Savitzky-Golay, y un suavizado de 9 puntos. El software Origin 6 se aplicó al análisis de las relaciones de área pico y la media SD se utilizó para expresar los resultados, mientras que se utilizó una prueba T independiente para probar las diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de personas con Parkinson y el grupo de personas control. El software Origin 6 pues también se utilizó para realizar un ajuste de curvas, y el software SPS S16.0 se utilizó para llevar a cabo un análisis de discriminantes. Resultados y discusión. En la gráfica se muestra pues el espectro IR promedio del grupo de personas con Parkinson y pues en función también del grupo control de personas sanas. Bueno, y pues esta figura también muestra la proporción de las asignaciones de las principales bandas, en donde se incluyen las bandas relacionadas con los lípidos, que están alrededor de 2958 hasta 1451, y pues también incluye la longitud de onda de 1399 centímetros a lo menos 1. También muestra las bandas relacionadas con las proteínas, que están alrededor de 3294 hasta 1169, y las bandas nucleicas relacionadas con el ácido, que están alrededor entre 1243 y 1080 centímetros a la menos 1. Llegaron a la conclusión que no hubo una diferencia significativa en la posición máxima entre el grupo de pacientes con Parkinson y pues el grupo control, ya que todas las diferencias de desplazamientos eran inferiores a 8 centímetros a la menos 1, que era la resolución espectral. Análisis de las relaciones de área pico. Como se puede observar, pues estos resultados hicieron 4 relaciones de área pico, que fueron los picos de máxima absorbancia en el espectro IR. Hicieron estas relaciones pues en función de que no había una diferencia significativa como tal en el espectro, pues se fueron al área pico para mirar estas diferencias en las estructuras de las proteínas, o qué les ocurrió a las proteínas. Como se puede observar, pues la relación entre el área de 3294 sobre el área de 3067 centímetros, bueno, estas áreas, pues en estas longitudes de onda, pues se dice que reciben contribuciones de vibración de estiramiento de NH de la amina A y la amina B, respectivamente, y el cambio pues de ellos refleja un cambio en la forma de grado de unión al hidrógeno a las proteínas. Y pues el valor medio de las áreas pues de pacientes con Parkinson fue con 112.42, en comparación con pacientes sanos, que fue 162.69. Pues además el valor de P fue significativamente menor en el grupo control. En la segunda relación que ellos tomaron, pues en las bandas alrededor de 1652 centímetros a la menos 1 y 1545 centímetros a la menos 1, pues estos se conocen como una mía primaria, mía secundaria. En esta pues relación se pueden utilizar para describir los cambios de conformación de las proteínas, y pues el valor medio para pacientes con Parkinson fue 1,84 y para pacientes sanos fue 1,82. Entonces esto es decir que no hubo ninguna diferencia significativa entre los grupos de datos, y pues su P calculado es mayor a 0,5. En la segunda relación de bandas, alrededor de 1451 centímetros, pues se debe a la deformación del metileno de los lípidos, mientras que las bandas alrededor de 1399 centímetros a la menos 1
se debe a la flexión del metilo de los lípidos y pues algunas proteínas. Esta relación pues se puede reflejar los cambios de lípidos en el suero y pues el valor medio pues de las relaciones para pacientes con Parkinson fue 1,79 y para pacientes sanos fue 1,92. Además, pues esta relación en los grupos de datos sobre el rendimiento fue significativamente inferior al grupo control, con un valor P inferior a 0,05. Y en la segunda relación en la banda alrededor de 1313 centímetros a la menos 1, recibe contribuciones de alfa hélice de la mina terciaria, mientras que la banda alrededor de 1243 centímetros a la menos 1 recibe contribuciones de beta laminares, de aminas laminares terciarias y pues además un estiramiento asimétrico pues del grupo fosfato debido pues a los ácidos nucleicos. Esta relación de picos pues refleja los cambios en la región de la mina terciaria y los ácidos nucleicos. El valor medio de la relación para pacientes con Parkinson fue 2,21 y para pacientes sanos fue 1,66. Pues además la relación pues en su grupo de datos sobre rendimiento fue significativamente mayor que en el grupo control, por lo tanto pues el P calculado es menor a 0,01. En conclusión, pues las porciones de área pico mostraron las diferencias entre el suero de los pacientes y con Parkinson y el suero de personas sanas. Pues estas diferencias podrían deberse principalmente a los cambios en el contenido de la estructura de los lípidos, las proteínas y pues los ácidos nucleicos. La relación del pico de 3294 y el pico de 3067 centímetros a la menos 1, en cual uno contiene la mina A y el otro la mina B, mostró pues la aparición de Parkinson que condujo al cambio de enlaces de hidrógeno en las proteínas. La doble inflexión del metilo de deformación refleja los cambios de la estructura de los lípidos de la cadena principal y el número de cadenas ramificadas. Y pues los estiramientos asimétricos de la amina 3 de fosfato pues indica los cambios en el contenido relativo de las proteínas y ácidos nucleicos. Ajustes de la curva, pues no, con el fin de analizar pues al fondo el cambio de las proteínas causado por la enfermedad del Parkinson, pues la curva, pues el ajuste se llevó entre las longitudes de onda de 1725 a 1597 centímetros a la menos 1. Mediante el empleo de una fórmula gaussiana, también pues utilizaron la segunda derivada de los espectros de infrarrojo para obtener las curvas de ajuste, las cuales pues se observaron dos picos aproximadamente en las longitudes de onda de 1686 y 1556 centímetros a la menos 1. Los picos alrededor pues de estas longitudes de onda pues se deben a la estructura de alfa hélice o beta laminares de las proteínas pues respectivamente. Análisis discriminatorio. El análisis discriminante pues no, es un método estadístico comúnmente utilizado para clasificar objetos de observación y a menudo pues se aplica en estudios espectroscópicos infrarrojos. Esto los hicieron entre 4 relaciones de picos, 3 relaciones eh, como tal en este estudio fueron significativas, diferentes entre pues en los grupos de personas con Parkinson y pues grupo de personas sanas, donde llevaron a las ecuaciones discriminatorias, ¿sí? Pues obviamente por todo. Entonces los resultados en comparación entre el diagnóstico espectroscópico y el diagnóstico clínico se obtuvieron de las ecuaciones anteriores y pues obviamente teniendo en cuenta pues la tabla 2 y pues luego pues calcularon la sensibilidad. Luego calcularon pues la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y la precisión. Obtuvo una sensibilidad del 93,44%, una especificidad del 77,27%, un valor predictivo positivo de 91,94% y la precisión de la aplicación fue de 89,16%. Conclusiones, pues las proporciones de área pico
mostraron diferencias significativas entre el suero de los pacientes con Parkinson y las personas sanas, lo que refleja que hubo cambio en las proteínas séricas, lípidos y ácidos nucleicos durante el desarrollo del Parkinson. Pues el ajuste de la curva confirmó además que la estructura secundaria de la proteína sérica se altera después de la aparición de la enfermedad, y pues el análisis discriminatorio que se llevó a cabo sobre la base entre las relaciones de los picos obtuvo una sensibilidad del 93%. Por lo tal, con estos resultados se sugieren ellos que la técnica de espectroscopía infrarroja puede ser un suplemento útil para el diagnóstico clínico pues, de la enfermedad de Parkinson, que es útil en su detección temprana para no, como tal, no esperar cuando ya haya un daño avanzado en esta enfermedad.